Bueno, si no tienen inconveniente, vamos a dar inicio con estos seminarios de invierno. Sean todos bienvenidos a esta sesión de los seminarios de invierno del SMEC 2023. En esta ocasión toca la plática a cargo de la División de Electroquímica Ambiental. El día de hoy nos acompaña el doctor Guadalupe Ramos y el doctor Enrique Quiroga, quienes nos tienen pláticas muy interesantes acerca de las aplicaciones de litio. Y para esto me va a permitir invitar al doctor Juan Manríquez a que nos dé una breve semblanza de nuestro primer presentador, que es el doctor Guadalupe Ramos, y que modere la sesión del doctor Ramos. Adelante, doctor Manríquez. Sí, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues antes que nada, bienvenidos a todos y todas, y me voy a permitir leer la semblanza del doctor Guadalupe Ramos Sánchez. El doctor Ramos es ingeniero químico por la UAM Azcapotzalco y doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas A&M, donde aplicó simulaciones a primeros principios para el estudio de los procesos que ocurren en celdas de combustible y baterías de ion litio. Ahí participó en varias actividades académicas y de investigación, entre ellas como participante en un proyecto de colaboración con el Honda Research Institute y con el Air Force USA. Actualmente se desempeña como catedrático CONACYT, adscrito a la UAM Iztapalapa, donde desarrolla investigación relacionada a materiales y prototipos de baterías ion litio y celdas de combustible. El doctor ha publicado 50 artículos en revistas internacionales, 3 capítulos de libro y un libro relacionado con la electrocatálisis. El Laboratorio de Energía Electroquímica de la UAM Iztapalapa se creó como un laboratorio interdisciplinario dentro del Departamento de Química de la misma institución e integra colaboraciones internas y externas en tópicos relacionados con baterías y celdas de combustible con una visión interdisciplinaria. Y pues en este contexto es que el doctor nos va a hablar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en este sentido, además de un enfoque inicial en baterías ion litio, la investigación se ha extendido a otros tipos de baterías como ion sodio y ion potasio, además de realizar estudios de procesos para el reciclaje y fabricación de baterías y prototipos. Y actualmente, pues el doctor tiene proyectos vigentes con CAIT y SECTI, además de servicios industriales donde la aplicación de baterías ion litio es importante. Sus investigaciones le han llevado a completar la primera línea de ensamble de baterías ion litio del tipo Punch en México. Y pues el día de hoy nos ofrece como título de su plática, la cadena de valor de litio y el futuro de las baterías ion litio. Y pues ante tan interesante currículum, pues no me deja más que dejarle el escenario al doctor Guadalupe. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias por la presentación a ambos, al doctor Cabrera, doctor Manríquez, muchas gracias. Para mí es un honor estar con el SMEC siempre. Recuerdo mucho mi primer congreso en mi vida fue uno del SMEC y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia que siempre ha sido muy buena. Bueno, muchas gracias por la invitación y trataré de explicarles qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años y especialmente en las cuestiones de litio. Para nosotros es muy importante esto de la cadena de valor del litio porque de repente como que hubo un boom de ideas de el litio es el elemento que nos va a sacar de pobres y que nos va a hacer maravillas con este mineral. Probablemente sí, pero lo que tenemos que ver es cuál es el trasfondo y qué es lo que nos hace falta hacer para llegar a ese punto en que podamos sacar el beneficio a este litio, ¿no? Y en especial entre esas partes voy a ir metiendo lo que hemos hecho en relación con baterías ion litio y en lo que creo que podría ser el futuro de esta investigación. Bueno, entonces para empezar, pues esta es una batería ion litio y sus componentes. Vemos, tiene cobre, aluminio, tiene un ánodo que está casi compuesto de grafito en su totalidad. Tenemos un material activo catódico que tiene cobalto, níquel, litio, aluminio. Por acá está la solución de electrolito, el 15%, que tiene una concentración 1 molar de una sal de litio, separadores y algunos otros aditivos, ¿no? En general, la cantidad de litio, pues en realidad es muy poca. Hay otros materiales que son más importantes, pero en realidad los dos que creemos que
que son indispensables. Uno es el litio. Es porque no vamos a tener ningún peso molecular menor de ningún otro ion que se pudiera usar. Es el potencial estándar, esas ventajas del potencial estándar del litio, pues obviamente no lo vamos a poder conseguir. Y el coeficiente de difusión altísimo que tenemos, con eso es muy poco probable que podamos encontrar otro elemento que lo reemplace, a pesar de de su poca cantidad, ¿no? Otra es el cobalto. No sabemos por qué, a ciencia cierta, pero la estabilidad estructural de los cátodos de cobalto permite unas cantidades enormes de ciclos de operación de las baterías que los hace bien útiles. Rapidísima difusión de litio en estado sólido y baja evolución en especial de muchas reacciones, pero en especial una reacción secundaria es la evolución de oxígeno que podría ocurrir. Entonces es una de las razones por las cuales el cobalto pues probablemente permanezca en las baterías durante mucho tiempo. Por otro lado, hay que ver cómo está esto de la demanda y cómo se mueven los materiales de un lado a otro. Aquí tenemos los principales materiales: litio, cobalto, níquel, manganeso, grafito. Por acá, la República Democrática del Congo es la que produce más cobalto. Sudáfrica, manganeso. Por acá en Argentina, Chile y Australia, litio. Y por acá, grafito. Vemos que hay muchos, ¿no? México tiene una participación muy pequeñita por acá, ¿no? Pero veamos cómo está un poquito la balanza, hacia dónde van esos minerales, ¿ya? Por ejemplo, aquí la producción minera de cobalto es muy alta en el Congo y muy bajita en el resto del mundo, ¿no? La diferencia es que directamente el país no lo hace, sino que algunas compañías mineras lo extraen y lo procesan, ¿no? En relación a la producción de materiales de cobalto, el principal productor es China. Obviamente ellos van, lo procesan, lo producen y ellos ya lo venden como un valor agregado, ¿no? Mientras que los demás países producimos bien poquito y el resto del mundo también producimos bien poquito, ¿no? De este lado tenemos al litio y vemos que las mayores reservas, en reservas está Australia, Chile, Argentina y los demás países, ¿no? Y los principales productores de materiales, en este caso carbonato de litio, pues es China, después Chile y Argentina, ¿no? Entonces, de alguna forma se ve que a pesar de que por acá está la producción, China está sacando la ventaja y por acá también se ve, ¿no? El uso de carbonato de litio no está en Chile y Argentina. Ellos ya no aparecen por acá en este eje, sino que toda la producción prácticamente, el uso de este carbonato de litio está en China, ¿no? Entonces, más o menos eso nos lleva a que quizá las economías exitosas logran dar valor agregado a sus recursos, ¿no? Por ejemplo, está el Congo belga, que tiene la mayor producción de cobalto, que quizá no le está sacando provecho y pues se está yendo a China, y también el litio de Sudamérica también se está yendo a China, y después regresa por otros lados a ser usado en estas baterías ion litio, ¿no? México, con este anuncio de Bacanora, donde hay no, donde hay una supuesta cantidad de 8.8 megatoneladas de carbonato de litio equivalente, es tiene una participación, podría tener una participación importante. Lo que es importante saber es qué se le va a hacer a ese litio, mucho o poco, que pueda existir en el país, ¿no? Como nosotros no sabíamos, y bueno, no sabemos hacer estos estudios económicos, pero tratamos de hacer como una idea de qué es lo que pasaría. Y dijimos, bueno, pues si hay una concesión minera, esa concesión a 90 pesos por semana por hectárea, pues va a dejar estas ganancias que prácticamente son nulas en millones de dólares. Si hay producción de carbonatos, es decir, que de alguna forma se puede sacar ese mineral, se transforma y se produce carbonato de litio, las ganancias son alrededor de $1,500 por tonelada,
pues podríamos tener una pequeña ganancia, pero en realidad donde podría haber una mayor oportunidad de que hubiera ganancias, no solamente para una empresa, el Estado, quien sea que pudiera producir esto, es cuando ya se empiecen a producir baterías, en este caso, cuando se producen baterías ion litio o cuando se producen vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, de alguna forma, si nosotros con esa cantidad de litio que supuestamente hay en el país, pudiéramos darle un uso en baterías o en autos eléctricos, podríamos tener muchas ventajas. Se dice fácil, la verdad es que no es, y en adelante pues trataré de ir viendo cómo es que esto no se ve tan fácil, ¿no? Desde entender qué es una batería, porque para muchos hacer una batería significa que yo compro celdas unitarias, las conecto, las pongo, de alguna manera, si estás haciendo una batería, ion litio, pero en realidad hacer una batería implica más. Para nosotros hacer una batería implica tener todo el proceso desde la producción del carbonato de litio o cualquier otro compuesto de litio para formar otros compuestos, ponerlos en un electrodo, estos electrodos ponerlos dentro de una celda, diferentes números de electrodos en diferentes situaciones, y con estos electrodos formar realmente una batería, ¿no? Obviamente el proceso es complejo y nadie en un solo laboratorio o en un solo lugar va a hacer todo el proceso. La idea, obviamente, es que eventualmente haya gente que se dedique a una parte, otras personas que se dediquen a otra parte, pero que si nosotros queremos que realmente este sueño del litio se haga realidad, pues deberíamos como el tratar de tener el proceso completo de producción de baterías y no solamente una de las participantes, ¿no? Ah, Bueno, dale, Julio. con esto en mente, lo que nosotros identificamos como cadena de valor de litio, lo podríamos ver en esta figurita, ¿no? Lo primero es estos estudios geológicos, parte de esto, ¿no? Estudios geológicos para saber dónde hay. Eso nos va a decir prácticamente, pues, dónde tenemos que ir a buscar ese litio, ¿no? Después, toda una etapa de procesamiento, eso nos va a decir, sí, ahí está el mineral, pero pues lo tienes que transformar de alguna forma y llevarlo a un compuesto que puedas después usar para tus fines, ¿no? Esto después llevaría a una etapa de producción de materiales en las que este precursor se utiliza para formar otros, en general el material del cátodo, la sal del electrolito o algún otro compuesto, ¿no? Posteriormente, la siguiente etapa incluye la producción de celdas, que es, ya tengo estos materiales fabricados, ¿cómo le hago para juntarlos todos y ponerlos en una celda? Después, esas celdas, ahora sí, unirlas, serie paralelo, lo que se sabe hacer, y colocarlas en un paquete de baterías. Este paquete de baterías posteriormente se va a una aplicación en un vehículo eléctrico, pero podría ser en cualquier otra cosa. Y finalmente la última etapa es la del reciclaje, en el que eventualmente estos materiales de litio deberían ser eventualmente reutilizados para volver a usarlos en celdas o para volverlos a utilizar en los paquetes, ¿no? Esta es una etapa que podría ser cíclica, o que podría incluir alguna de estas etapas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? La primera etapa en la parte de dónde está el litio. Aquí vemos lo que ha hecho el Servicio Geológico Mexicano. Sabe hasta hace en el 2021, ya estamos en el 23, en el 2022 yo creo que avanzaron un montón, que ya había unas áreas prospectivas donde existía el litio. Esta información es pública por ahí, la pueden encontrar en el Servicio Geológico Mexicano, y lo dividen en tres diferentes tipos, ¿no? Que son los sedimentos, las salmueras y las rocas. Y vemos que en el país tenemos de los tres, ¿no? Están los puntitos rojos, los azules y los verdes, pero todavía eso aún le falta, ¿no? Porque aún ya se sabe que están ahí, pero aún no se sabe qué tipo de yacimiento es, qué tipo de minerales existen, qué otros minerales se tienen a la par con esos que se tienen ahí, cuál es la morfología y composición, es decir, cuál es esa información que se necesita para poder transformarlo a otra forma que podría ser más útil, ¿no? Y obviamente esto viene con que no se sabe todavía cuál es la ley, la cantidad y la viabilidad económica.
cuál es la viabilidad económica de cada uno de esos sitios y si se pueden llegar a explotar o se pueden llegar a considerar ya como reservas, ¿no? Esto, al final de cuentas, nos dice que para poder llevar esto, pues se necesitan equipos especializados, grupos interdisciplinarios y desarrollo de nuevos procesos. Es como muy difícil pensar que de la noche a la mañana vamos a saber todos en el país qué se tiene en cada uno de esos sitios y cómo se va a poder llevar a cabo el proceso de transformación. La otra parte es que en este proceso de transformación solamente existen procesos para el de salmueras y el de rocas. Prácticamente lo que implica es que yo le hago algo al mineral y le extraigo la mayor cantidad de litio posible, ¿no? En el de salmueras, prácticamente el proceso es uno que consiste en evaporación y sedimentación, precipitación de compuestos hasta que llegamos a carbonato por medio prácticamente de un proceso solar, ¿no? Como se hace en Chile y en Argentina, ¿no? En el proceso de rocas, específicamente del spodumeno, van a varias etapas previas, desde algunas que implican altos costos energéticos, por ejemplo, calentar a más de 800 o 1100 grados, y después tratamientos ácidos o tratamientos alcalinos, dependiendo del mineral, finalmente, pues también llegar a la precipitación del carbonato de litio, ¿no? En el caso de las arcillas, aunque por ahí hay gente que dice que sí hay procesos, hasta a la fecha no hay un proceso industrial que realmente utilice eso a nivel mundial. Ojalá se pudiera, porque muchos de los sitios en México tienen mucha cantidad de arcillas, son muchos en ese punto, y entonces pues sería muy bueno que pudiéramos tener eso o desarrollarlo, ¿no? Nada más para que veamos algunas diferencias. Este proceso utiliza 200 toneladas de agua por cada tonelada de carbonato de litio equivalente. Por acá utilizamos menos cantidad de agua, 24 toneladas por cada tonelada de carbonato. Pero aquí utilizamos más, ¿no? Utilizamos más energía, 800 kilowatts hora también para hacer el proceso de tostamiento y de calentamiento. Todo eso necesita mucha energía, ¿no? Y además necesitamos agentes químicos, ácido sulfúrico, necesitamos mucho, y pues todo lo que implica ambientalmente, ¿no? Tener esa serie de uso de agua y también de ácido sulfúrico en el proceso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el proceso cuesta mucho más. El de rocas cuesta mucho más, $5,000 alrededor, más o menos, por cada tonelada de carbonato de litio equivalente, contra 1,800 de este proceso, digamos, más natural, que es el que se utiliza en América del Sur. Bueno, pero entonces, a pesar de que este es más caro, ese es el proceso que más se utiliza. Australia es uno de los mayores productores, y casi toda su producción viene a través de la producción a través de rocas, y pues lo hace muy bien, ¿no? Aunque cueste más caro, pues no importa. Al final de cuentas, si tienes una buena producción y tienes un buen camino, una buena cadena de suministro para este tipo de material, pues entonces pues conviene, aunque sea un poco más caro, ¿no? Entonces, eso es en cuestión del, del, de la producción de carbonato de litio, ¿no? Una vez que ya tienes el carbonato de litio, pues ahora sí tienes que tratar de convertirlo a otros compuestos, y en especial lo que es muy conocido de todos los que hacen baterías es, pues queremos construir materiales que puedan servir en baterías, ¿no? Y esto es como una representación clásica de un material que pudiera servir en baterías. Tenemos una escala de potencial por acá y una escala de capacidad, ¿no? Entonces, hay algunos materiales que tienen muy alto potencial contra litio, que son los que se encuentran aquí: litio, manganeso, oxígeno, litio, cobalto, otro metal, oxígeno, compuestos polianiónicos, que todos estos son materiales que actualmente se utilizan en baterías porque tienen un gran potencial. Vean que en la escala la capacidad no es muy alta, y vemos, por ejemplo, otros, por ejemplo, litio metal tiene un bajito potencial, obviamente, pero tiene la mayor capacidad, o sea, tiene la mayor cantidad de litio por unidad de gramo, ¿no? Y después, pues tenemos otra serie de compuestos. Dependiendo del potencial que estos tengan,
en comparación con el litio, pues va a servir que unos puedan servir como ánodos y otros puedan servir como cátodos, y eso pues nos va a dar la diferencia entre el compuesto catódico y el compuesto aniónico, la diferencia para el potencial de la célula, ¿no? Al final de cuentas, esto es así como muy simple de los materiales que podrían servir, pero también no olvidemos que hay otra cosa muy importante. Hay que pensar también que estas síntesis se deben hacer a gran escala. Muchas veces hacemos nuestros procesos para que se lleven así una escalita de miligramos, pero en realidad si queremos que esto se lleve a la industria y que sea utilizable, y si realmente queremos incentivar la cadena de producción de litio desde México, deberíamos estar pensando cómo hacer estos procesos a mayor escala de producción. Control de morfología y composición, por supuesto que se tiene que hacer, es algo súper importante que no se debe olvidar, y el diseño de nuevos materiales, es decir, hay toda una gran oportunidad para hacer nuevos materiales de litio que incluyan nuevos materiales que no son aquí, alguna combinación específica de algunos metales de transición con estructuras específicas importantes que puedan hacer que tengas o mayor potencial o mayor capacidad. Cualquiera de las dos cosas es importante para el desarrollo de las baterías, ¿no? Y voy a decir un poquito de lo que hemos hecho, no es de hasta el momento, ¿no? Entonces, aquí presento algo de lo que empezamos. Al inicio, cuando empezamos por ahí del 2014, queríamos hacer materiales de cobre porque pues era un metal muy abundante en México y porque iba a ser muy barato, no sé, por ejemplo, en comparación con el cobalto. Actualmente el precio del cobalto y del litio están como locos subiendo y bajando y ya no se sabe mucho, pero en ese momento creíamos que era nuestra gran oportunidad. Dos estudiantes, en su momento Noé Ezeiza nos ayudó a hacer este estudio de cuprato, cobre, un compuesto laminar de cobre con litio, en el que teníamos esta capacidad de intercalar reversiblemente dos átomos de litio, y pues teníamos esta capacidad inicial, ¿no? En el primer ciclo, ¿no? Nada más para recordar que la mayoría de los materiales tienen una capacidad como de 150 miliamperes hora gramo, y entonces que tuviéramos más capacidad o incluso que llegáramos a más capacidad, pues siempre es bueno, ¿no? En este caso, pues teníamos una muy mala estabilidad, y teníamos prácticamente cero después del 50 ciclo. Después, hicimos algunas modificaciones con níquel, donde llegábamos a una capacidad mejor y a una mayor estabilidad. Y pues eso era bastante bueno, ¿no? Porque lográbamos de esta estabilidad alta llegar a una estabilidad mejor con metales que eran un poco más baratos y que teníamos posibilidad de hacerlos bastante fácil, ¿no? Después, Alexis, hace unos años, llegó con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? También esto depende no solamente del material, sino de la síntesis. ¿Cómo haces la síntesis? Y él hizo algunos cambios, no los estoy poniendo aquí, pero resulta que este material es un poco más estable si se hacen unos pretratamientos y puedes lograr que la estructura tenga un tamaño adecuado. Entonces, por ahí también va otra de las áreas que podemos hacer, y eso significa que al final de cuentas el mensaje que les quiero dar es que en esta cuestión de los materiales, pues todo implica, no solamente la estequiometría del compuesto, sino cómo está formado y cómo se produce el material, ¿no? Otro de los éxitos que tuvimos más recientemente es niquelato de litio, en color negro que vemos aquí. Esta es su estructura, es una estructura laminar que tiene el niquelato intercalado en capas, una de niquelato y otra de átomos de litio, ¿no? Estos bolitas verdes que se ven por acá. Y bueno, pues este material es como un sueño, ¿no? Porque es de los más abundantes, tiene una buena capacidad, pero es bien malo reversiblemente, ¿no? Entonces, del ciclo 1 al ciclo 10 disminuye un montón la capacidad. Y Miguel, que ahorita es un estudiante que ya se graduó de doctorado, hizo una síntesis en la que en lugar de tratar de modificar níquel con el cuprato con níquel, modificó el niquelato con pequeñas cantidades de cobre y se obtiene una menor capacidad inicial, pero una estabilidad mucho mayor. Y aquí es algo que nos tiene también bastante orgullosos, es que pudimos desarrollar una técnica que a lo mejor para muchos puede ser muy sencilla, pero pudimos ver qué es lo que estaba pasando durante el ciclado por medio de difracción de rayos X. Pudimos ir viendo qué es lo que estaba pasando y vimos que el material LNO sufre una transición de fase donde se va formando esta nueva fase
en este, en este 2 teta, en este número en esta difracción. Y entonces, esto crece rápido, ¿no? Porque inmediatamente se forma y casi todo es 70. Ya se formó todo o sea, digamos, de un trancazo, ¿no? Pero en este compuesto modificado con cobre, la transición era bien lenta y eso ayudaba a que esa transformación lenta hiciera que este proceso fuera muy reversible. Y bueno, pues esto nos dio lugar a que no solamente pudiéramos ver que un material era más estable, sino que nos pudiéramos ir metiendo mucho más adentro del proceso. Y acuérdense que aquí yo vengo de un background puramente catalítico, electrocatalítico, en donde prácticamente dice sintetizas, analizas y pruebas y ya, ¿no? Y casi nunca hacemos como esa caracterización a la mitad o durante el proceso, que es lo que va pasando, ¿no? Y aquí, pues, como que hicimos ese cambio, porque esos cambios que se hacen durante el ciclado con el efecto del potencial y con el efecto de las variables de operación son muy importantes y esas a veces son las que van a ser más importantes para definir en la evolución de la estructura hacia una estable o no, o menos estable, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer. Para que vean más o menos cuál es la diferencia de tener diferentes materiales, también hicimos aquí un programita, que espero que esté arriba, que ayuda a calcular cuál sería la capacidad, la energía de una celda que podría almacenar dependiendo de diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí número de electrodos, cuánta carga catódica se tiene, número de electrodos, celdas en serie, celdas en paralelo, y esto te va diciendo, mira, si cambias esto o este otro parámetro, te va a dar cierta cantidad de energía o cierta cantidad. Y tenemos 2 líneas, una es para bajas cantidades, bajas rates, o sea, bajas corrientes, y otra para altas corrientes. Obviamente, un material común como el LFP almacena poca energía, pero cuando lo haces alto, pues te almacena menos, ¿no? Si tú cambias el ánodo, que también es una parte importante, aquí nada más estamos hablando de cátodos, pero si también cambias el ánodo, pues realmente la ganancia que puedes tener es bien poquita, porque el limitante del funcionamiento va a ser el ánodo, y pues que si lo cambias a lo mejor vas a ganar un poquito en peso y demás, pero tu ganancia real va a ser muy baja. Cuando ya empiezas a meter otro tipo de materiales, vean cómo la cantidad de energía almacenada ya aumenta, pero si tú logras desarrollar un material que tenga al menos 3 veces más capacidad que y que funcione muy bien a altas velocidades de carga y descarga, pues la energía que vas a poder almacenar sería mucha. Y esto, además, es para que también se den cuenta que, de alguna forma, todos los otros materiales que están ahí, carcasas, electrolito, que realmente no abonan a la capacidad, pero sí abonan al tamaño de la celda, también son muy importantes, ¿no? La otra parte que también para nosotros es muy importante es el diseño de celdas, y porque parece ser que a la gente se le olvida que dependiendo de la aplicación, la celda puede ser muy diferente. No es lo mismo tener una celda para un dispositivo nunca lo puedo decir, no sé por qué lo pongo, un dispositivo miniatura y que pudiera tener, lo que queremos es que tenga mucha energía, poco peso y operación continua. Pero si queremos hacer una batería para una aplicación en el cuerpo humano, por ejemplo, debemos tener pues mucha seguridad, confiabilidad de que esa batería no va a explotar, por ejemplo, y cosas como que tienen que ver con la biocompatibilidad, ¿no? Y si quiero una batería para un sistema que va por estar por ahí, no me va a estorbar, demás, pues a lo mejor no necesito que sea muy caro. A lo mejor que sea menor costo, el peso no me importa y que pueda tener diferentes potencias. Y eso también es importante para las baterías, porque ya dependiendo de la aplicación, yo podría tener celdas de diferente naturaleza que pudieran hacer que mi aplicación final pudiera tener mejores propiedades, incluso mayor durabilidad, porque las celdas van a estar sometidas a menor estrés o que tengan menor costo, ¿no? O sea, una serie de propiedades que son importantes y que no se debe olvidar que todo viene a partir de la celda. La celda es el que le da todas las propiedades a la batería, ¿no? Y bueno, en eso también está el diseño mejorado de celdas, porque no es lo mismo tener un electrodo con una carga de 1 microgramo sobre él, súper bien disperso, y donde todos los procesos de transferencia van a ser perfectos, ¿no? Y lo que yo quiero para tener una batería
que tenga la mayor densidad de energía, bueno, pues es que si te voy a tener un colector de corriente metálico, pues que ese colector de corriente tenga la mayor cantidad de material activo para que no para que el peso que estoy poniendo, pues tenga para que sea, al final de cuentas, valga la pena, ¿no? Y eso a veces me lleva a que tenga que ser electrodos más gruesos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí, bueno, pues el método tradicional de hacer baterías consiste en que tengo los materiales, los mezclo en un solvente que es súper peligroso, cancerígeno y demás, y eso además lo coloco en un colector de corriente. Este colector de corriente después lo seco, lo evaporo y ya con estos electrodos, ahora sí voy formando mis entidades, ¿no? Una de las cosas que hizo aquí es Greg, otra vez está de regreso aquí con nosotros en la UAM Iztapalapa, es uno de los chicos maravilla de la nueva generación de la UAM, diseñó una serie de polímeros de conducción única que solamente conducen ion litio, ¿no? Entonces, además de eso, se vio que teniendo este método, ya no necesitas mezclar con este solvente que es cancerígeno, sino que lo mezclas con un solvente de baja temperatura de evaporación, los mezclas muy bien, lo colocas sobre tu colector de corriente y durante el calentamiento eso se polimeriza in situ y tienes también el recubrimiento, pero pues ya te evitaste algunas etapas, ¿no? Pues el de producción del binder y después especialmente el del uso de este solvente, ¿no? Eso ya de entrada te da muchas ventajas porque haces que un proceso contaminante lo hagas menos contaminante y que quites algunas etapas en el proceso de producción. ¿Y eso cómo funciona? Pues ya dijimos, pues si eso tiene conducción única y hay algunos cátodos que tienen serios problemas en la interacción con el electrolito, especialmente estos que trabajan a altos voltajes, pues hay varias ventajas. Si este polímero lo recubres, pues lo que vas a hacer es que vas a ponerle un material que es mucho más estable a altos voltajes. Si este polímero que tienes aquí solamente conduce iones litio, pues vas a evitar que los aniones lleguen a muy cerca de la superficie del cátodo. ¿Y estos aniones qué son? Estos aniones son el PF6 menos, que no está por aquí, el PF6 menos, que inmediatamente reacciona con el cátodo y forma una serie de compuestos que hacen una reacción en cadena que hace que ocurra un proceso de degradación muy acelerado en este tipo de baterías, ¿no? Además de esto, ¿qué es lo que ocurriría? También es que hay un proceso en el que se forma manganeso 2 y este manganeso 2 se sale del material, por decirlo así, se le exhibe del material y bueno, pues eso causa más problemas, ¿no? Si este polímero solamente conduce litio, por su estructura es más fácil que conduzca el litio que algún otro ion metálico, probablemente no va a ser tan fácil que el manganeso salga del electrodo, ¿no? Entonces, todas estas características las pusimos ahí y analizamos el electrodo y pues resultó que sí, a velocidades bien bajas parece ser que dan lo mismo porque la capacidad es casi igual, pero vean como que sí hay los voltajes a los que empiezan a ocurrir los procesos son diferentes, ¿no? Este rojito, que es el material con el polímero conductor, pues parece ser que llega muy bien hasta la capacidad final y decae, y el otro ya tiene una polarización mucho más grande, ¿no? Lo cual se acentúa más cuando ya tienes velocidades mucho más grandes, ¿no? Y en realidad la durabilidad de este electrodo se mejoró enormemente por la introducción de este polímero, ¿no? Después lo que hicimos fue probar la solución que hay en el electrolito por EPR y encontramos que había una menor concentración de manganeso y también hicimos experimentos de DEMS para ver cuáles eran las especies que teníamos y este MZ de 44 y de 2 resultó que sí tenían una señal muy importante, mientras que nuestro material recubierto con ese polímero no existía, ¿no? Y algunas de las cosas que siempre nos preocupa y nos preocupa mucho, porque parece ser que a muchos dicen, ay, hacer baterías es bien fácil y ya, y sí es bien fácil, pero también tienes muchos problemas de reproducibilidad. Y es algo con que nos dimos de topes muchas veces cuando empezamos. Había reacciones secundarias al hacer los electrodos, había influencia de aditivos, cantidad de naturaleza, y había otros materiales que tú les pones que adicionan capacidad extra. Es muy común ver gente que quiere publicar materiales que tienen
más capacidad de la capacidad teórica, y uno dice, bueno, pero eso no es posible. Bueno, no es posible, pero la capacidad extra está viniendo de otros materiales que tú pusiste como aditivos y no te das cuenta que esos están contribuyendo mucho a la capacidad o a algunos de los otros procesos que estás teniendo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas todavía por hacer y en especial nosotros hemos tenido mucha suerte y a lo mejor por el lugar donde estamos, de tener mucho énfasis en la reproducibilidad. Y una de las cosas que nos afecta a la reproducibilidad es la carga catódica. Si tú, como les decía, un electrodo bien delgadito, súper, con un recubrimiento de unas 10 micras, no estoy hablando más, 50 micras, con 1 o 2 miligramos por centímetro cuadrado, es lo que hacemos en el laboratorio y eso funciona muy bien. Pero en la industria se requiere que tenga de 5 a 6 miligramos por centímetro cuadrado y en el futuro se requiere que tengamos mucho más, 8 a 10 miligramos por centímetro cuadrado. Y en realidad nosotros no sabíamos qué onda, pues decíamos, pues nada más hay que poner más ya, ¿no? Y empezamos a hacer nuestras pruebitas. Ver, aquí tenemos electrodos de 100, 200 y 300 micrómetros, que es la línea esta punteada, luego la punteada más punteada y luego la continua, ¿no? Entonces 100, 200 y 300 y vemos cómo la capacidad aumenta, ¿no? De 100 a 200 prácticamente aumenta el doble, pero después ya no tanto, o sea que ya hubo un desperdicio o ya la cantidad que pusimos ya no se alcanzó a usar toda, ¿no? Eso a C sobre 10 a una velocidad baja. Pero a 12, a una velocidad alta, pues ya ni siquiera la de 100 aparece acá, o sea, la capacidad almacenada es menor, la de 200 aparece por acá y la de 300 ahora es menor. Y en su momento decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Como estábamos en un departamento de química y entendíamos que todo dependía de la naturaleza de los materiales y de la conductividad electrónica, pensábamos que tenía que ver con cómo se estaba haciendo el contacto con las especies, ¿no? Pero llegó con nosotros esta chica, Maricruz, que empezó a hacer algunos modelados con COMSOL y decía, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con un espesor delgado. Ah, perfecto, tenemos AC sobre 10, 1C, 2C, y prácticamente la concentración de litio en la parte líquida del electrodo, pues nunca llega a cero. Siempre tenemos litio. Y en la parte del material, pues ahí sí empieza a bajar. Tenemos problemas de que la concentración en el centro de las partículas ya es muy baja, aunque la superficie sigue siendo muy alta. Pero lo que pasaba en el espesor grueso, que como les decía, nosotros esperábamos que tuviera que ver con la conductividad y demás, resultó que tiene que ver con que el litio se acaba dentro de la parte líquida del electrodo, es decir, el litio que estaba ahí se consume muy rápidamente y ya no existe litio que pudiera ser usado nuevamente, no en la partícula, sino principalmente en la parte líquida, en los canales por donde fluye el litio, ¿no? La sal de litio, ¿no? Y para nosotros fue algo muy importante porque entonces ahora nuestros esfuerzos van en cómo hacer a construir electrodos porosos que pudieran tener esa capacidad de aguantar esa extra cantidad de litio que se necesita por tener esos electrodos más gruesos, ¿no? Otra parte que también tenemos y que creo que somos únicos en el país es que pudimos desarrollar esta línea de producción de baterías Pouch Cell. Para nosotros era muy importante dar ese paso, porque de otras experiencias que hemos tenido en otros procesos electroquímicos es que si no das esa parte de pasar de hacer materiales a hacer aplicaciones, uno se puede quedar estancado toda la vida, ¿no? Tratamos de hacer este escalamiento, son Pouch Cell, teníamos una idea de llegar a 2 amperes hora, que es un montón en comparación con los miliamperes hora que se obtienen en las baterías chiquitas de prueba en nivel laboratorio, ¿no? Y prácticamente esto es lo que hicimos. Aquí tenemos a Carlos y a Tommy, que nos ayudaron a hacer este proceso, en el que pasamos de estas Coin Cell a estas Pouch Cell. Entonces, prácticamente esta es la capacidad específica. Vemos que cuando tenemos electrodos delgados y estas celdas, pues tenemos mucha capacidad. Y conforme vamos disminuyendo, vamos aumentando, vamos haciendo electrodos más grandes y vamos poniendo más números de celdas, vamos disminuyendo. Obviamente tenemos una pérdida porque todavía no sabemos bien qué es lo que está pasando. O sea, a lo mejor no estamos haciendo bien nuestros electrodos, no está pasando algo que nos está haciendo perder energía. Pero de alguna forma estamos llegando a la cantidad que esperábamos, alrededor de 2 amperes hora.
Y esto para nosotros también fue muy importante. Entonces estamos en el proceso de trabajar en mejorar esto para tener, pues obviamente, mejores baterías. Y la otra parte es la de hacer los paquetes de baterías. Aquí hay otras cosas más incluidas, o sea, hay cosas de control, de seguridad, de enfriamiento, de arquitectura, hasta de regulación. ¿Cómo debes regular en la ley para que estas estén seguras y que tengan el desempeño correcto, ¿no? Y las aplicaciones. Ahora, obviamente, con la llegada de Tesla, las cosas deben cambiar y hay mucha incertidumbre en qué es lo que va a pasar, pero si el mercado mexicano que se quiere dedicar a baterías debe tener mucho énfasis en la seguridad y en desempeño. No podemos dejar que alguna batería que nosotros salgamos y que salga al mercado, un taxi reconvertido, pudiera llegar a explotarnos. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar y ojalá podamos llegar a esta etapa, ¿no? Lo último es el reciclaje. El reciclaje todavía es algo como que está ahí, que se va a hacer, no se va a hacer. Alguno ha sido probado económicamente, no se sabe todavía. Hay muchas baterías, están confinadas, pero pues no se sabe qué es lo que se va a hacer. Hay reciclaje en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y en China, y las cantidades son grandes, ¿no? Aquí en México, yo te estaba participando, especialmente la doctora Lapidus, Gretchen Lapidus, es la que desarrolló un proceso para recuperar cobalto y cobre y litio en un proceso hidrometalúrgico en el que se llevaba a cabo la recuperación de estos metales. A mí lo que me tocaba era recuperar cobalto y desgraciadamente esa parte no la logré, pero todos los demás otros metales sí se podían recuperar. Pero es nada más para mostrarles que sí existen todavía oportunidades muy grandes de llevar a cabo este proceso de recuperación. Y al final de cuentas, pues está toda esta cadena de producción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para incentivarla? Desde todo, ¿no? Desde el principio hasta el fin, trabajar en lo que sea necesario para que podamos llegar a incentivar esta producción de baterías. Y bueno, para ver hacia dónde nos lleva el futuro de las baterías, este es como un esquemita que me gustó mucho, en el que se ve los que son más consumidores, tanto de costos en el proceso de producción de la batería, como energéticos, ¿no? Entonces, el 45% de la energía se lleva en la recuperación del solvente. O sea, es una parte crítica, ¿no? El 30% en la energía para este cuarto seco que se necesita para tener las baterías hechas en un ambiente en el que no tengamos problemas, ahí se va mucha energía, ¿no? El 15% de los costos está en los nuevos procesos y en los solventes. Y el 30% de los costos está en toda esta etapa que se llama de formation and aging, o sea, formación y envejecida, en el que prácticamente se carga y se descarga a ciertas condiciones para que se formen ciertas interfaces electroquímicas, se forman ciertos compuestos gaseosos, se sacan esos compuestos gaseosos, ya queda la batería lista o la celda lista para ser utilizada. Entonces, dependiendo de esto, podemos ir viendo cuál podría ser el futuro, ¿no? Un tiempo estuvimos muy dedicados a pensar que podíamos tener baterías de sodio y potasio. Sí, está bien, son bonitas, podemos tener altos voltajes y buenas capacidades también, y hay toda una gama. Aquí Harrison Sierra también hizo mucho esfuerzo de esto de materiales para baterías, y el problema aquí es que solamente estás cambiando el guión. Todos los demás procesos, el de fabricación, el de la energía para recuperar el solvente, el deformation y todo lo demás sigue igual. Entonces prácticamente no estás atacando todos los problemas, y el problema va a ser el mismo, excepto que vas a cambiar el guión. Sí, vas a tener uno que va a ser más disponible, pero en comparación con el otro que tenías que te costaba más y con el costo de los demás procesos, pues prácticamente no vas a tener una ventaja clara al usar otro ion en la batería, ¿no? Otra parte es las baterías litio-azufre. Aquí sí hemos formado un grupo muy fuerte en la UAM Iztapalapa. Está el doctor Clox Santomar del SICA, que nos está llevando a hacer unos tipos de polímeros. Estos tipos de polímeros probablemente tienen un grupo que va a atrapar estos polisulfuros, que ese es el principal problema que ocurre en este tipo de baterías. Y atrapar estos polisulfuros es toda una bronca. Atraparlos y mantenerlos ahí. ¿Cómo se hacía antes para mantenerlos? Separadores. Después, materiales de carbono.
Actualmente se están usando los polímeros, porque el polímero está en todo el material y entonces podría tener esa capacidad de atrapar a los polisulfuros, pero eventualmente se cree que se va a dar el paso a catalizadores. Todo el grupo está aquí trabajando, Alfonso, Arturo y Lionel son los tres que están desarrollando y hemos logrado tener algunos muy buenos materiales. Bueno, diría de ellos, ¿no? Algunos que han logrado mantener una buena capacidad durante más de 200 ciclos. Creo que ahí hay muchas oportunidades de tener un material mucho más estable, ¿no? Otra oportunidad es crear nuevas estructuras, por ejemplo, core shell o estructuras híbridas que pudieran tener mejores posibilidades, donde se junten las mejores características de varias estructuras. Eso es toda una posibilidad. Y las otras son de estado sólido. Esta es toda otra posibilidad, porque se acuerdan que la gran cantidad de esfuerzo y de costo se iba a esas etapas de formación del cuarto seco y de todo eso. Si ustedes tienen baterías que eviten todos esos procesos para llevar a cabo la fabricación de la celda, pues están eliminando prácticamente la gran mayoría de los costos. Y esta es evidentemente una de las grandes oportunidades y donde el mundo va caminando hacia allá. Algunas no son muy buenas, vean cómo las capacidades están bien bajas, esta es la misma escala, están en 80, cuando la capacidad que se quiere alcanzar es de 150, pero algunos tipos de aditivos están causando que estas capacidades ya sean mucho mejores. Entonces, parece ser que el futuro va por ahí. Y la otra es los electrodos orgánicos. Ahí también hay muchas oportunidades aquí. Aquí pongo a Yarif, que es uno de nuestras grandes estrellas del grupo, que ha logrado un montón de capacidad, primero como supercapacitores, pero después incluyendo algunas moléculas orgánicas que llevan a cabo este proceso redox, no necesariamente con litio, no necesariamente con litio, pero donde sí tenemos capacidades bien altas, no tan estables, pero donde sí hay mucha oportunidad, porque aquí vamos más porque el proceso, el material sea degradable, de fabricación, un futuro sustentable y que podamos llegar a esto en las baterías, pues sería todo un sueño, ¿no? Bueno, termino nada más dándole las gracias a todos y especialmente a las personas que colaboran con nosotros. Prácticamente ellos hacen todo el trabajo. Les agradezco todo su esfuerzo y les agradezco también a la Sociedad Mexicana de Electroquímica que nos dé la oportunidad de presentarnos esto y que conozcan lo que están haciendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación, doctor Guadalupe. Tenemos por aquí algunas preguntas en el chat. Eric Espinosa Villatoro pregunta, disculpe, doctor Ramos, ¿qué método de fabricación ha usado para estos electrodos? Lo que nosotros hemos hecho es ese método que se le llama clásicamente como Dr. Blade, en el que prácticamente hacemos un slurry, lo mezclamos, lo ponemos sobre un electrodo y con una navaja se pasa a un espesor y queda el recubrimiento, ¿no? Digamos que ese es el método que podemos usar en el laboratorio y es el que se acerca más normalmente a la producción que se hace de forma industrial. De forma industrial se aplica no es con una navaja, con una boquilla que deja un espesor muy homogéneo, pero más o menos es como el símil que se puede tener a nivel laboratorio. Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta de la doctora Rosa de Guadalupe. ¿Cómo está integrado el grupo de la UAM al Plan Sonora? Híjoles, pues no sabemos porque no tenemos bien claro cómo va a estar el plan Sonora y pues prácticamente a lo que nosotros nos han dicho es que el plan Sonora significa que toda la investigación y todo lo que tenga que ver con litio se debería ir a Sonora, pero pues obviamente nosotros no nos podemos ir a Sonora, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que eventualmente algunas partes como la investigación en materiales, en los procesos de recuperación del mineral y de transformación sean allá, porque es su naturaleza que estén allá, pero algunos otros como de transformación, reciclaje, fabricación de baterías estén mucho más cerca de donde pudieran ser utilizados. Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, tiene que ver con la situación de la sustentabilidad de las baterías de litio. Sí. Y bueno, por ejemplo, se comenta que
40% de la huella de carbono durante la fabricación de un auto eléctrico proviene de la fabricación de las baterías de litio, justamente. Y que esto involucraría más o menos que entre el 11 y el 28% correspondería a un extra de la huella de carbono que dejaría la fabricación de un automóvil de combustión interna. En ese sentido, estos procesos que ustedes están realizando exitosamente en el laboratorio, ¿cómo podrían contribuir a abatir o a disminuir este exceso de huella de carbono al respecto de la fabricación de autos de combustión interna? Sí, es un tema bien complejo porque la verdad que todo mundo, y todo lo que hacemos contamina, ¿no? Hasta este seminario debe estar contaminando de alguna forma, ¿no? Pero sí, es importante que nosotros siempre tengamos eso en mente, ¿no? O sea, y atacar lo que podamos. Por el momento te puedo decir que eso de eliminar el solvente que es cancerígeno y demás, para nosotros fue un gran éxito. Hacer procesos que se puedan llevar menos consumo energético también es algo de lo que podríamos estar trabajando y eventualmente hasta llegar al proceso en que tuviéramos electrodos biodegradables o baterías biodegradables podría ser el fin último, ¿no? La verdad es que es un proceso bien complejo y es un proceso complejo porque incluye muchas vertientes, ¿no? Y muchas posibilidades en la que innovas en un campo, pero entonces afectas otro, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso que sí debemos tener en la mente como un objetivo final, pero que se debe ir trabajando poco a poco, ¿no? Obviamente, si nosotros no quisiéramos contaminar nada y seguir perfectamente, pues no haríamos nada, ¿no? Tenemos que ir trabajando y eventualmente, con pasos pequeños, llegar al objetivo de la sustentabilidad. Ok, por aquí tenemos otras dos preguntas. La primera de ella es de Jesús Jaques y pregunta, ¿el gobierno federal ha tenido algún acercamiento con ustedes? Pues hemos estado trabajando, y no solamente nosotros, cuando se anunció esto del programa de litio y de, de la nacionalización, hubo acercamientos con muchas universidades por parte de CONACYT y de otras instancias que para tratar de ver cómo estaba el estatus de la fabricación y de todos los procesos que incluyen litio, y por ahí están todos esos acercamientos con nosotros. Hasta el momento la información todavía no es pública, pero lo que sí les puedo decir es que no nada más con nosotros, sino con toda la gente que ha estado trabajando en litio, con la idea de saber si hay capacidad, si hay recursos, qué se necesita y más o menos cuál es el tiempo que se espera para que despeguen los proyectos. O sea, de que hay un interés, hay un interés. Okidoki. También tenemos otra pregunta de la doctora Rosa de Guadalupe. Pregunta si ¿hay algún programa especial del CONACYT dirigido al litio? Pues hasta donde yo sepa, no. Ojalá hubiera, porque sí hace falta dinero. Pero lo que te puedo decir es que ojalá pudiéramos empezar a hacer un programa súper ambicioso. Lo que les presenté más o menos es como lo que en nuestra visión es lo que creemos que hace falta. Desarrollar cada una de estas etapas que se necesitan para llegar a una aplicación verdadera. Sí, y para eso solamente se logran con megaproyectos, proyectos grandes que requieren mucha inversión, pero también requieren mucho compromiso, porque a veces en nuestros proyectos nos dicen, hagamos esto y al final de 5 años entregamos 1 miligramo de un material, como que eso a veces no nos deja bien, ¿no? Con la inversión. Entonces, sí, ojalá haya recursos, pero también que nuestra ambición a sacar los proyectos sea también alta para que podamos hacer realmente ese cambio. Muy bien, acaba de llegar otra preguntita de Hilda Santos y versa así. ¿Han hecho estudios en celdas completas y de envejecimiento a diferentes condiciones de ciclado? Sí, hola Hilda. Sí, Hilda estuvo un tiempo también con nosotros. Bueno. Y ahora está en un super laboratorio, que no, ella les va a presumir. Pero sí, compramos un equipo y ya con sus asegúnes. Ahora estamos haciendo estudios de celdas completas
y metemos temperaturas y rays, cargas intermitentes y demás. Y uno de nuestros colaboradores también aquí, que no presenté mucho de él, ha podido avanzar en eso. Creo que es algo que también es importante no dejar de lado, porque a veces nos enfocamos demasiado en los materiales o en otras cosas y olvidamos que hay otras cosas. Muy bien. Pues creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si el doctor Cabral tenga alguna otra por ahí, o algún otro participante. Y si ya no hay más preguntas, pues agradecemos, doctor Guadalupe, su excelente charla. Y bueno, pues no sé si tengamos preparada la constancia o se la hacemos llegar, doctor Cabral. Bueno, se la vamos a hacer llegar a su correo, pero igual si me hace favor de leer la constancia, doctor Manríquez, por ahí la están cargando ya. Ah, ok, perfecto. Ahí viene ya. Muy bien. La Sociedad Mexicana de Electroquímica otorga el presente reconocimiento al doctor Guadalupe Ramos Sánchez por su participación en seminarios de invierno de la División de Electroquímica Ambiental con la plática La cadena de valor de litio y el futuro de las baterías de litio. Lunes 6 de marzo de 2023, datada en Ciudad de México. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo por toda la investigación que se está realizando. Y muchas gracias por compartir toda esta experiencia con la gente de la comunidad de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y si alguno de los estudiantes o alguien quisiera acercarse a este tipo de investigación, creo que es algo de lo que necesitamos mucho en el país y nosotros felices de poder recibirlos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias, doctor Ramos. Y bueno, no sé si esté por aquí ya la doctora Gabriela Roa. Hola, buenas tardes.